Bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Belén? Empezamos semana, el lunes 3 de octubre, empezamos se va mes. rapidísimo todo, ¿no? Sí, ya el 10º mes del año, empezamos octubre. Bueno, después de que se cumplieron ya 48 años de la masacre de Tlatelolco, de lo que fue el asalto a la Plaza de las Tres Culturas. Y bueno, también nos dejó Belén un gran hombre, nos dejó este fin de semana, Luis González de Alba, un hombre polémico, controversial, creo que de estos tipos que transpiran libertad, claro, y que podemos estar de acuerdo o no con ellos. Yo creo que eso es normal y es hasta sano en democracia, pero lo interesante es que es un hombre libre, un hombre que escribió y vivió de la forma en que quiso, ¿no? Claro, 72 años tenía Luis González de Alba, escritor, periodista, columnista también, muchos años de diferentes medios de comunicación. Divulgador de la ciencia, que es algo que a él le gustaba también, mucho, claro, y que tal vez es una faceta no tan conocida de él, ¿no? Claro. El de divulgador de la ciencia. Y que, como bien le decías, Enrique, pues es un hombre polémico, siempre. Sí. Yo creo que lo que no podemos reprocharle a Luis González de Alba es que siempre fue muy fiel a sus ideas que tenía en ese momento y las defendía a costa de lo que fuera, aunque eso le generara muchos detractores, ¿no? Y bueno, tuvimos la oportunidad, Enrique, tanto tú como yo, de dialogar con él en algunas ocasiones, de entrevistarlo, de tener algunas charlas quizá informales, y aprendes muchísimo cuando dialogas con él. Como bien lo mencionabas, es un hombre brillante, de una mente tan clara, que definitivamente pues es una pérdida, ¿no? Políticamente incorrecto. Sí. Hasta su muerte fue políticamente incorrecta. Exactamente. Hay que mencionar que la Procuraduría, o más bien la Fiscalía General de Jalisco, confirmó esta tarde en un comunicado que el escritor pues se habría suicidado con impactos de bala, y pues lamentablemente hoy estamos dando a conocer su deceso. Y si te parece, Enrique, vamos a recordar parte de lo que nos dijo en algunas de estas charlas que tuvimos oportunidad de sostener con él, particularmente esta que fue transmitida por la cadena internacional CNN. Había motivo para detenernos, cero. Y que fuera el ejército quien nos detuviera, cero. ¿Ese es un delito? Sí. Que nos detuvieran a civiles y nos llevaran al campo militar número 1 y nos pusieran en celdas de castigo aislados que son para soldados, ¿es un delito? Sí, ese es un delito, pero no es genocidio. Perdió muchas oportunidades de muchas cosas, porque si a alguien se puede acusar de frívolo es a Fox. Entonces, esta fiscalía no llegó a gran cosa, se le fueron 1000 otras oportunidades. Bueno, qué mejor fecha para recordarlo, no para el deceso evidentemente, pero sí cada año, el 2 de octubre, la figura de Luis González de Alba era referente, porque fue uno de los líderes y de los rostros más significativos de aquel movimiento del 68, el movimiento juvenil del 68, ¿no? Nunca lo sabremos, pero yo creo que eligió el día. Eligió el 2 de octubre, una fecha simbólica, una fecha que marcó su vida política, su vida social, su creación de conciencia. Es decir, creo que elige esa fecha y hay mucho debate, ¿no?, en torno a estos temas de si el suicidio, no el suicidio. Yo creo que la vida le pertenece a uno y cada uno toma las decisiones, claro, al menos desde la visión laica, ¿no? Yo entiendo que las visiones religiosas piensan otra cosa y totalmente respetable, pero sí creo que es totalmente legítimo que alguien decida o tome la decisión de vivir o no vivir. Yo creo que es algo que cae totalmente en su jurisdicción. Y sí creo que en este país, Belén, en este país de polos, y lo platicábamos el viernes pasado que tuvimos al rector de la UP, a Juan de la Borbolla, hablamos de la historia y cómo la historia hay blancos y negros. También en esto hay blancos y negros, y ojalá nos pudiéramos quitar esos lentes, porque uno lo pone en Twitter que se va Luis González de Alba, y cómo puede ser que lamentes la muerte de alguien que ha denostado tanto al movimiento del 68, a sus líderes. Yo creo que nos deberíamos de olvidar de eso, pensar en la persona, en el ser humano, y en el gran escritor que fue, en el gran analista de la realidad que fue. Esté o no esté de acuerdo con él. Yo creo que son dos debates completamente distintos. ¿Estabas de acuerdo con las últimas posturas de Luis González de Alba? No. Pero se me hace un tipo brillante, sí, de los pocos en este país, ¿eh? No, y hay que decirlo, Enrique, él evidentemente a lo largo de los años cuestionó y criticó muchísimo. No, yo no diría tanto el movimiento, quizá alguno de sus integrantes. Su mitificación, porque incluso te lo decía en la entrevista, decía, una cosa es que es cómo nos acosaron, nos metieron en celdas, la forma en que nos trataron, y otra cosa es llamarlo genocidio. Exacto. Incluso él, porque muchos que vivieron el 68 terminaron enamorados del 68 en el sentido de la construcción de su identidad política, y creo que él ahí era un tipo muy sensato,
O sea, como diciendo, sí, pasaron muchas cosas, graves violaciones a nuestros derechos humanos, pero no lo calificaría de genocidio, cosa que era ir en contra de la opinión mainstream o la opinión común en ese momento, ¿no? No, y además hay que decirlo que en las charlas que tuve yo oportunidad de escucharle, no solamente en entrevistas que sostuve con él, me parece que para todo siempre tenía un argumento, es decir, cuestionaba, criticaba, denostaba, si lo queremos ver así, pero siempre había un argumento detrás y me parece que pues es totalmente respetable, ¿no? Cuando alguien no cree o deja de creer en algo, pero importantísimo que lo sustentes y lo argumentes, ¿no? Y un gran activista de los derechos de las minorías sexuales, sobre todo, ¿no? De los grupos homosexuales, un gran... Aparte yo diría un tipo satírico que construía sus argumentos, por ejemplo, la forma en que desmontaba los argumentos de los grupos conservadores me parecían geniales, ¿no? Me parecía de una agudeza y de una profundidad muy interesante. Entonces creo que ese es el Luis González de Alba, más allá de si uno es de izquierda, de derecha, de centro, liberal, conservador. Creo que ese es el Luis González de Alba que nos tenemos que recordar, ¿no? Este hombre perspicaz, con argumentos muy sólidos, que también no cayó en la tentación de callarse cosas. Él dijo, las voy a decir. Y desde mi punto de vista, incluso este gran libro que escribió, Las mentiras de mis maestros, es un libro durísimo, pero qué bueno que existan ese tipo de debates y qué bueno que haya contribuido también a que tengamos más información para saber qué sucedió en el 68. Son distintas formas de entender el movimiento y lo que sucedió aquel año, ¿no? Claro, y era un hombre, como bien lo mencionas, Enrique, tan transparente, que nunca ocultó su preferencia ni sus filias a favor de estos movimientos, que incluso, pues él fue gran defensor de los derechos de los homosexuales. Recuerdo, por ejemplo, que me contaba esta anécdota cuando allá en la década de los 70s, cuando abrir bares gays no era nada común. Primero, exactamente, él abrió el primero en la Ciudad de México y la verdad es que le pasaron miles de anécdotas en este bar, pero finalmente con ese atrevimiento y con esa seguridad y certeza, pero tampoco y coherencia, ¿no? reproduciendo estereotipos, ¿no? Porque era un homosexual seguro de sí mismo, seguro de lo que era, pero tampoco quería jugar papeles falsos, ¿no? Porque tú sabes que en el mundo de la cultura de pronto eso se reproduce de una forma muy clara. También fue un anti-AMLO, o sea, un anti-Andrés Manuel López Obrador, y su libro que también, por cierto, yo pido que lo revisen porque se hace un libro. Hay críticas a Andrés Manuel López Obrador que son, de pronto creo, muy de bilis, muy de odio incluso al personaje. El que él escribió, que ahorita voy a dar el nombre, pero es algo así como la creación de un liderazgo fascinante. Ahorita recuerdo exactamente el nombre y lo pasamos a la gente que nos escucha y nos ve. Creo que es un libro sensato que habla sí de la construcción de un líder carismático. Él, como buen liberal, no estaba de acuerdo con esa construcción del líder carismático, pero creo que es un libro sensato más allá de filias y fobias. Me parece un libro interesante para comprender lo que ha sido López Obrador en este país, ¿no? Claro, y otro personaje con el que sostuvo también muchas diferencias en los últimos años, Elena Poniatowska, ¿no? A propósito del movimiento del 68, que decía que se había plagiado. Es su gran obra, ¿no? La noche de Tlatelolco. Fue digamos, un encono ahí también, pues, muy conocido y que Luis González de Alba, la primera provocación, lo soltaba, ¿no? Entonces, sí, y con Monsiváis y con esta parte, digamos, como de la élite intelectual de izquierda post 1968, ¿no? Claro. Creo que fue la parte complicada. Así que bueno, pues triste sin duda alguna. Siempre lamentaremos cuando se va una mente brillante, ya lo decíamos, al margen de si está de acuerdo o no con lo que cree, pero pues triste también que se haya ido pues de esta manera, ¿no? Oye, Belén, hoy tendremos muchos temas internacionales. Se nos está acabando el primer bloque, pero no queríamos dejarlo pasar sin discutir lo que ha sucedido en España, ¿no? Usted sabe, España lleva prácticamente un año sin gobierno, lleva 2 elecciones, es una transformación completa del sistema de partidos. Ahí salió Podemos, ¿no? Que a nivel mundial ha sido un movimiento que ha entusiasmado a muchísima gente. Salió otro partido que se llama Ciudadanos, también de centro derecha, un partido renovador que quiere regenerar la vida política. Y los 2 actores principales del sistema electoral español siempre han sido, usted lo sabe, el Partido Popular, la derecha, y el Partido Socialista, la izquierda. Y sin embargo, este partido, el Partido Socialista, que no solo es una referencia en España, sino que es una referencia mundial, yo diría. Es decir, pocos partidos de izquierda han gobernado tanto en sus países.
porque casi siempre, si nos fijamos y vamos país por país, nos vamos a dar cuenta que en general la derecha siempre ha gobernado más que la izquierda. En el caso de España es interesante porque la transición a la democracia, la transformación del país, la modernización, la llevó a cabo el Partido Socialista, que empezó primero con un gobierno muy largo, del 81 al 96, de Felipe González. Felipe González también está a cada fila aquí con nosotros en Guadalajara. Y después 8 años de José Luis Rodríguez Zapatero, que termina prácticamente en 2011 con esta crisis económica que implosionó y que golpeó a España de forma muy clara. Pero el Partido Socialista entró en una crisis muy profunda, y yo creo que no solo es una crisis del Partido Socialista en sí, sino que también simboliza, no sé si estás de acuerdo conmigo, Belén, la crisis de los partidos socialdemócratas prácticamente en toda Europa. Que lo hemos comentado ya también en otras ocasiones. Fíjate en Alemania, por ejemplo. En Alemania Merkel gobierna desde hace muchos años e incluso ha pactado con los socialdemócratas, de tan débiles que están, pues tienen que facilitar sus gobiernos. En Italia gobierna un socialdemócrata que ni parece socialdemócrata, ¿no? Que es Matteo Renzi. En Francia, François Hollande pues prácticamente no ve una en su mandato. Es decir, estamos hablando de una crisis europea de la socialdemocracia, y si vemos América Latina, también vemos una crisis muy profunda en los partidos de izquierda. Pero ¿cómo explicarnos la crisis que vive el Partido Socialista? Aquí tenemos una gráfica preparada para un poquito encapsular lo que le ha pasado a este partido político. Primero, tiene unos conflictos internos muy importantes que llevaron a la renuncia de su dirigente, de Pedro Sánchez, que aparte fue el candidato a la presidencia, que quedó en segundo lugar después de Mariano Rajoy. Lleva 5 años seguidos perdiendo votos, cuando parecía que había tocado fondo en 2011, cuando gana Mariano Rajoy la presidencia, después de la salida muy accidentada de Rodríguez Zapatero. Van 5 años seguidos en donde no logra ganar más votos, es decir, está prácticamente borrado en las ciudades más importantes de España. En Madrid no existe, donde gobierna Podemos. En Barcelona, donde gobierna un partido vinculado a Podemos, tampoco existe. Es decir, ha tenido problemas muy severos. Concentración electoral en el sur, prácticamente en el norte de España no existe. Su granero de votos está en Andalucía. Problemas muy claros de liderazgo, es decir, ya no hay los liderazgos de antes. Hablábamos en el caso de Felipe González, y por supuesto el ascenso de Podemos. Imagínate, para ver claramente la amenaza que significa Podemos. Podemos tiene 5.2 millones de votos y el Partido Socialista tiene 5.4 millones de votos. Es decir, prácticamente están empatados. Y bueno, nada más para cerrar, decir que esto abre la posibilidad a que, con una abstención del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, pueda ser presidente Mariano Rajoy, que es, digamos, como también uno de los ejes centrales del debate. Pedro Sánchez se negó reiteradamente a permitir un gobierno del Partido Popular hasta que llegaron, digamos, los varones más fuertes de su partido y lo terminaron removiendo. Así es. Enrique, me parece que el tema no se agota. Hay mucho lo vamos a tocar otro día. Que hablar sobre lo que está ocurriendo hoy por hoy en España. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa y regresaremos con otro de nuestros grandes temas internacionales de este fin de semana, ¿no? Colombia. La votación en Colombia, la gran sorpresa. Con esto volvemos. Colombia votó no, o mejor dicho, 6.426.000 colombianos votaron no al acuerdo de paz con las FARC que promovió el presidente colombiano Juan Manuel Santos. La división es increíble. 6.365.000 votaron sí al acuerdo. El referéndum deja en dificultades al presidente colombiano, que hizo del presente una de sus principales apuestas de mandato. Si revisamos los datos, ciudades como Medellín fueron fundamentales para el no, al ganar los partidarios del rechazo al acuerdo por más de 180.000 votos. En el resto de las ciudades, como Bogotá o Cali, ganó el sí. La victoria estrecha del no refuerza al uribismo, la corriente política que respalda al expresidente Álvaro Uribe y que pidió a los ciudadanos un rechazo al acuerdo. Esta noche en Perspectivas analizamos los impactos del no en el referéndum. Y precisamente para estar, digamos, un poco más cerca de lo que ocurrió este fin de semana en Colombia, saludamos en la línea telefónica a la escritora y periodista colombiana Carolina Vegas. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches y un saludo grande a todos nuestros hermanos mexicanos. Muchas gracias por aceptar esta conversación, Carolina. Yo de entrada quisiera escuchar, pues, ¿cuál es tu reflexión, tu sentimiento, primero como colombiana y claro, pues desde esta óptica, digamos, un poco más abierta y plural que ofrece el periodismo?
Pues creo que en este momento nos encontramos en una incertidumbre bastante grande. Sí nos tomó muy por sorpresa que ganara el no, más aún que los resultados quedaran tan absolutamente empatados, porque si hacemos cálculos son solo 53.800 votos aproximadamente de diferencia, lo que terminó decidiendo el resultado de este plebiscito tan importante. Como colombiana estoy en una incertidumbre profunda, un poco decepcionada porque, pues, he de decirlo así abiertamente, yo voté por el sí con mucha convicción, pero al mismo tiempo también no quiero perder la esperanza de lo que se ha logrado, sobre todo después de escuchar a Timochenko, el líder de las FARC, diciendo que ellos siguen sentados a la mesa, que ellos van a continuar apoyando los diálogos, que la única manera como piensan contribuir de ahora en adelante es por medio del diálogo, lo cual ya es un grandísimo paso, y también oyendo al presidente Santos invitar a aquellos que disienten de lo que se acordó para seguir negociando, lo cual me parece difícil, porque tengamos en cuenta que estuvieron sentados a la mesa 4 años, ¿no? Vamos a ver cuántos años más nos toma esto por ahora. Lo importante a resaltar es que sigue habiendo un fin en este momento al enfrentamiento. Hay un silencio de las armas, lo cual es, después de un día de lo que ha pasado, esto creo que no es un logro menor, y pues a hoy no tenemos muertos después de esta votación, y creo que también eso no es un logro menor, pues teniendo la perspectiva de la paz como fin mayor, ¿no? Sí. Carolina, ¿por qué hubo tanto abstencionismo en el día de la votación, el día del plebiscito? Uno pensaría que con un conflicto tan longevo, tan añejo, pues los colombianos saldrían a votar en masa. ¿Qué pasó? ¿Por qué tantos millones de colombianos se quedaron en su casa? Porque usualmente en Colombia el abstencionismo siempre ha sido inmensamente gigante. O sea, esto nos sorprende, nos desilusiona, pero no es nuevo. Es lo triste, no es nuevo. También hay un factor que creo que no es secundario, y es el hecho de que precisamente este fin de semana estaba pasando el huracán por las costas colombianas, sí, por el Caribe colombiano, y esto se calcula hizo también que aproximadamente unas 2 millones de personas no salieran a votar, no porque no quisieran o porque no les interesara, sino porque, pues la verdad, sentían que su vida corría peligro por el simple hecho de desplazarse a su puesto de votación. Carolina, ¿cómo explicamos esta votación que yo veía, por ejemplo, algunos mapas que empezaron a circular por las redes sociales, en donde, digamos, las ciudades más grandes, en el caso de Bogotá, votan por el no, y más allá de estas fronteras, digamos, en las comunidades que han resultado más afectadas, pues la votación se da de manera más afectadas por la guerrilla, quiero decirlo, por este conflicto violento, votan de manera distinta. ¿Cómo explicamos esta manera en que votaron los colombianos? Lo que muestra esta manera como votaron los colombianos es una tremenda polarización política. Te aclaro que en las ciudades grandes como Bogotá, que es la capital, ganó el no, ganó el sí, perdón, sí, no, razón, ganó sí, en sí. Medellín. Medellín fue. Es interesante ver, si vemos un mapa macro de Colombia, precisamente en las regiones más alejadas del centro, en donde también fue más fuerte el flagelo de la guerra contra la guerrilla, en donde más se votó por el sí. Creo que finalmente lo que muestra esto es una gran polarización política, en donde la votación dejó de ser por unos acuerdos de paz, terminó siendo a favor o en contra de unos personajes que rigen nuestro panorama político hoy en Colombia. O sea, la votación no fue a favor o en contra de los acuerdos con las FARC, en parte sí, pero no completamente. Se volvió también una votación a favor o en contra de la figura de Santos y de la figura de Uribe. De Uribe. Ahora, Carolina, ¿qué tanto...? Sí. Aclarando también, qué pena te digo, qué pena meto la cucharada otra vez, también aclarando que dentro de la discusión por los acuerdos con las FARC también entraron a jugar
otros factores importantes, como es la participación masiva a favor del no de tanto las comunidades de las iglesias cristianas como muchos grupos católicos, católicos fuertes, convencidos de su catolicismo, en gran parte porque se coló dentro de toda esta discusión también la perspectiva de que supuestamente estos acuerdos estaban enmarcados en una nueva política que tendría como base la ideología de género. Como acá. Lo cual obviamente también hizo que todo esto terminara más enrollado aún, no solo teniendo en cuenta el tema de los acuerdos con las FARC, sino todo un planteamiento político de pensamiento en donde siento que cierta fracción de la sociedad no está muy a favor de que desde el 91, que es nuestra nueva constitución, el país sea en efecto un país laico en donde iglesia y Estado están separados, sino que tienen a gritos una política hecha a partir de unas creencias eminentemente cristianas y eminentemente heteronormativas. Ahora, Carolina, ¿hasta qué punto, o si tú crees que al presidente Juan Manuel Santos en las negociaciones en La Habana se le fue un poquito la mano en algunas concesiones? Pienso, por ejemplo, en el asunto de los tribunales, en la configuración de esos tribunales que pudieran promover ministros uno y otro bando. Es decir, ¿crees que dentro de las concesiones había algunas en donde tú dirías que se le pasó un poquito la mano al presidente Santos, o crees que eran las necesarias para asegurar la paz? Pues creo que la verdad es más el discurso fatalista y de miedo el que ha llevado a pensar que esas concesiones son realmente tan grandes. Si uno se pone a mirar objetivamente, al final siento yo que las FARC terminó cediendo mucho más de lo que realmente terminó cediendo el gobierno. Dentro de la participación política lo que quedó estipulado es que a las FARC durante 3 periodos se les iban a dar 5 puestos, escaños, curules, como les llamamos acá, en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes, es decir, total de 10 en el Congreso, lo cual realmente es una minoría ínfima, pequeñitica, y esos eran los únicos puestos políticos que estarían asegurados para ellos dentro del marco de los acuerdos. Más allá de eso, creo que el tema de la justicia transicional, que era la idea de estos tribunales, era una parte importantísima de este acuerdo, porque siento que por primera vez en Colombia un acuerdo de paz, porque no es el primero, hemos pasado por muchísimos. Lo que pasa es que de pronto es el más visible por la era globalizada de Internet que tenemos hoy en día. Es para la primera vez que el marco del acuerdo estaba sobre todo enfocado hacia la verdad y la reparación de las víctimas. Y creo que ahí es donde el tema del plebiscito es un poco más triste, porque finalmente la mayoría de las víctimas dijeron sí a los acuerdos porque estaban más interesados en tener una verdad acerca de qué pasó con sus muertos, qué pasó con sus secuestrados, qué pasó con sus desaparecidos, y que las FARC estaban dispuestos a dar esa verdad, que en una justicia revanchista en donde simplemente a las personas se les metiera durante años a la cárcel sin ningún tipo de reparación emocional ni económica a las víctimas. Entonces yo creo que ese es uno de los factores importantes que sorprenden aún más en cuanto a los resultados del plebiscito. Claro. Carolina, ¿qué viene para Colombia después de este resultado? Pues mira, yo la verdad no sé. No quiero perder la esperanza como una persona que en efecto cree y sueña con la paz de un país que lleva toda su historia básicamente sin conocer qué es eso. Obviamente ahorita estamos hablando de 52 años de conflicto con las FARC, pero si nos ponemos a mirar la historia de nuestro país está absolutamente cruzada por una violencia que tiene una raíz y un germen absolutamente político en el que no hemos conocido aún qué es la paz. Entonces, ante los resultados de este plebiscito, no quiero perder la esperanza, quiero creer que en efecto quienes se opusieron a los acuerdos
no se oponen a la paz, sino se oponen a estos acuerdos como tal y están dispuestos a sentarse también a negociar, invitación que estuvo abierta desde un principio a ellos fueron quienes no quisieron participar, y espero de corazón que sientan o crean o que logremos unos acuerdos idealmente mejores a los que se lograron. Yo estoy convencida de que el acuerdo no es perfecto, porque ningún acuerdo lo puede ser porque precisamente es eso. Es un acuerdo que se logra después de una negociación en donde lado y lado tuvieron que ceder. Pero creo que era lo más cercano a una luz de esperanza para la construcción de un país más igualitario, en donde todos pudiéramos tener una voz política que fuera escuchada. Y siento un dolor inmenso en mi corazón al saber que tantos no solo se oponen a los acuerdos, sino se oponen también, siento yo, que a un cambio de manera de hacer política, a un cambio de la manera en cómo estamos haciendo partícipes a nuestras regiones, a un cambio en la manera como concebimos qué es ser colombiano y qué es nuestro país. Claro. Carolina, te agradecemos profundamente esta conversación, interesantísimo sin duda el análisis y por supuesto escuchar el sentimiento estoy segura, de muchísimos colombianos que hoy tú aquí nos has transmitido. Muchas gracias, Carolina, muy buenas noches. Gracias a ustedes y feliz noche. Gracias. Carolina Vegas, periodista, escritora y tremendo, qué tema tan ¿no? complejo. Hijo, tremendo, fíjate, tremendo. en lo que termina también tiene mucho que ver con eso. O sea, el uribismo al final sigue siendo una corriente política muy conservadora que sigue muy arraigada en Colombia, ¿no? Sí, la parte triste, ¿no? La búsqueda de la verdad por parte de los familiares de las víctimas. Claro, se queda todo abierto. Queremos pensar que se abre un paréntesis y que ojalá haya alguna salida pues, afortunada para Colombia, que se lo merece, de verdad se lo merecen. Los colombianos se lo merecen sin duda alguna. Bueno, se merecen un país en paz, ¿no? A eso nos referimos. Totalmente. Vamos a la pausa, regresamos. ¿El gobierno de Jalisco garantiza el derecho a la educación de sus niños? No. Esa es la conclusión a la que llega el Índice de Cumplimiento de Responsabilidad Educativa elaborado por la organización Mexicanos Primero. De acuerdo al estudio, Jalisco aparece en el lugar número 26 del país en cuanto a garantizar el derecho a los niños a una educación de calidad. Jalisco incumple en la universalidad de la educación. No fomenta la participación de las familias a través de los consejos, no asegura que las escuelas sean espacios integrales. En perspectiva, analizamos los resultados del ICRE 2016. Alejandro Gómez Levi, presidente de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique, Belén. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Platícanos qué es el ICRE, primero, el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa. Bueno, el ICRE lo desarrollamos a partir de la reforma educativa y de lo que de alguna otra manera cada uno de los estados tiene la obligación a cumplir para poder garantizar el derecho a aprender de cada uno de los niños y niñas de cada uno de los estados. En este contexto, evaluamos 5 áreas de competencias en donde, por un lado, el aprendizaje, que tiene que ver principalmente con planea, que tiene un peso específico de un 20%. Por otro lado, la permanencia, quiere decir que los niños desde primero de preescolar a tercero de bachillerato cumplan con sus estudios en tiempo y forma. Por otro lado, analizamos lo que son las personas, y eso quiere decir que niños y niños estén presentes desde primero de preescolar, o sea, que tantos niños y niños están en primero de preescolar, qué maestros tienen, qué preparación tienen los maestros en su preparación inicial, los maestros están teniendo un aprendizaje continuo, y familias participan o no en la escuela. Esos 5 elementos se contemplan y tienen un 15% de peso dentro de ese rango, ¿no? Por otro lado, estamos hablando de analizar lo que son las relaciones y los procesos de aprendizaje. Y en este contexto estamos hablando del liderazgo escolar. ¿Qué líderes tenemos en las escuelas? Directores, sobre todo supervisores. Y qué tanto podemos nosotros darle un reforzamiento al aprendizaje en el campo.
En este contexto eso también tiene un 15% de peso. Por otro lado, las condiciones materiales. Sabemos que si no tenemos una escuela que tiene y cuenta con las condiciones básicas necesarias para aprender, salones completos, baños, que tengas a lo mejor rampas para discapacitados y que tengas las condiciones básicas de la escuela, ¿no? Ese pinta otro 15%. Y sistemas de apoyo, eso quiere decir que podamos acompañar a aquellas personas que tienen capacidades diferentes o que tienen dificultades en el aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido también tiene un peso específico del 15%. Ese es, digamos, el 100%. Ese es el 100% que engloba. Ajá. Y lo que les puedo decir es que en esto todos los estados de la República incumplen. Todos. O sea, el 100% de los estados de la República incumplen con el derecho de hacer aprender a los niños o garantizar el derecho a aprender a los niños. Las 31 entidades que nosotros evaluamos lo incumplen. La mayoría no asegura la formación idónea de sus maestros, de sus futuros maestros. Casi la mitad no fomenta la participación activa de los padres de familia en las escuelas. 29 entidades no registran un acompañamiento a tutoraje y seguimiento a los maestros, que es bien importante para el desarrollo mismo de los maestros, ¿no? Ninguna entidad cumple con la obligación de atender adecuadamente a los niños que tienen capacidades diferentes, ¿no? O educativas especiales, ¿no? Por otro lado, 8 estados no garantizan que las escuelas cuenten con un líder escolar de tiempo completo. Y así sucesivamente estamos en este contexto hablando de que Jalisco pues está en lugar 26. ¿Y por qué nos va tan mal? Yo creo que la pregunta, Alejandro, estamos en el lugar 26 de 32, ya lo decías, todos los estados reprueban, todos los estados incumplen con este derecho a la educación de los niños, pero sí sorprende que en Jalisco estemos tan abajo, en el lugar 26. ¿Por qué estamos tan mal? Tenemos dos aspectos que cojeamos mucho. Tenemos, por ejemplo, un tema que tiene que ver con la deserción, donde estamos en el lugar 27 y tiene un peso específico en la evaluación del 20%. Tenemos cerca del 45% de nuestros niños en Jalisco de entre 15 y 19 años fuera del sistema escolar. Esto es muchísimos niños que están dejando de estudiar a partir de segundo, tercero, primero de secundaria. Y otros que se van a partir de en bachillerato. Entonces, ese es un gran reto que tenemos en Jalisco. Se están haciendo cosas específicamente en Jalisco con respecto a generar espacios suficientes, sobre todo en bachillerato, en donde esta administración se ha comprometido a generar 15,000 espacios nuevos. Pero tenemos una necesidad teórica, si llegaran todos los niños que deberían de estar llegando en las generaciones, de 150,000. Entonces el reto es muy grande. Esto quiere decir que tenemos que hacer un esfuerzo mayor y consistente en el mediano y largo plazo para poder irlo a ver. Pero dirías que el foco rojo más claro es la deserción escolar. La deserción escolar previa en secundaria, digamos. En secundaria. Si nosotros vemos de 100 niños que inician en primero de primaria, al sexto año ya tenemos 8 niños. Quedan 8 niños. 3 años después, 7 niños quedan. O sea, 70 niños, pues. Y termina en bachillerato 38. O sea que si de 10, 3.8 terminan, o de 100, 38 terminan. O sea, 6 de cada 10 se salen en el transcurso. 6 de cada 10 se salen en el transcurso. Y eso es bien grave, ¿no? Porque si estamos comparándonos contra las economías con las que competimos, el promedio de la OECD, de 100 niños que entran en primero de preescolar, 93 salen. Entonces estamos hablando de que hay una diferencia muy importante. Y hay países donde el 98, 99% sale. ¿Se pudo detectar a través de este estudio cuáles son las causas de la deserción, de tan alta deserción? Ahí son varias causas y tienen que ver con, primero, que tenemos que tener, no solo en Jalisco, sino en México en general, un aprendizaje que el niño considere relevante. Que el niño diga, yo estoy aprendiendo aquí y me va a servir de algo. Y que de alguna manera se genere una meta que al niño se le haga importante llegar a tener una educación superior, que tenga un reto mental que lo lleve allá. Y esto pues se tiene que reforzar desde la familia, desde los padres, y mucho de esto, no solamente en Jalisco, sino a nivel nacional, pasa mucho que los padres mismos no completaron ni siquiera la primaria o no completaron otros estudios, y eso genera que muchos
probablemente abandonen para irse a la calle, generar algo de ingresos para ayudar en la casa, ¿no? Y eso porque no tuvieron ni el espacio adecuado para mantenerlos, porque si tú imagínate, a un niño lo mandas a una escuela y la escuela se siente muy seguro, al maestro lo está viendo, está aprendiendo, está viendo otros esquemas imitando al maestro, en donde el maestro lo invita a crecer, a desarrollar, pues dice, yo no me quiero ir de aquí, ¿no? Y entonces el niño mismo se queda, ¿no? O tiene un espacio agradable donde le das de comer sano, lo invitas a quedarse, pues en lugar de tener una situación difícil en su casa, dice, yo voy a estar acá, ¿no? Escuela, claro. Entonces, ese tipo de situaciones yo creo que tenemos que son parte de los temas que hacen que el niño se deserte. Este es, digamos, Alejandro, el 20% de la permanencia, sobre todo, permanencia, ¿no? En el caso del aprendizaje, del 20% del aprendizaje, hay que detectar por qué no está yendo también en ese Jalisco tema. está en número 13. 13. El número 13 de acuerdo al último Planea. Y si nosotros comparamos de hace 2 años el PISA, Jalisco en matemáticas, en el mismo esquema, estuvo en 3 a nivel nacional. Que hay alguna situación en donde tendríamos que tener como mucho más claro, porque Planea ya se parece más a PISA. Okay. Entonces, estamos tratando de ver cuáles son las situaciones que hacen que tengamos una diferencia tan importante entre el 3 de PISA y el 13 de Planea. De Planea. Pero eso tiene que ver principalmente con Planea. Y para compararlos, pues utilizamos los mecanismos y las herramientas específicas que hoy el INE está como responsable y lo tienen todas las entidades, de tal forma que nosotros podamos comparar, ¿no? En este contexto, Jalisco está dejando a tercero de preparatoria 8 de cada 10 niños no tienen o pasan de panzazo o apenas pasan. Entonces eso prácticamente, si nos comparamos contra países con los que competimos, y si hablamos de un Corea, un Singapur o algunos de los países nórdicos, estos tienen calificaciones de excelencia, muy buenos, o excelencia de un 70. O sea, prácticamente 70%. Está volteado la situación. Claro. Ahora, ¿qué tanto ha influido también estas modificaciones que se realizaron hace algunos años para ya no reprobar a ningún alumno? Es decir, que los indicadores que se establecieron en las escuelas pues propician que si el alumno reprobó, mínimo lo tengas que pasar con 6. Y ahí el tema, y ahí es algo que donde tenemos que trabajar muy fuerte, porque el modelo educativo está empezando a ser caduco. A nivel general en el mundo y en México particularmente se ha quedado muy rezagado. No puedes etiquetar a un niño con un número y pues, le tienes que dar la posibilidad de, o sea, lo ideal, o sea, en una teoría ideal, tendríamos que tener la capacidad de poder agarrar a un niño y decir, ¿cómo estás? E irlo avanzando en sus características y sus capacidades, ¿no? Si avanza más rápido, va más rápido, si avanza más lento, va más lento, y que pudiéramos hacer esa parte de tal forma que a los niños también los vayamos premiando mucho más que por el machete y por el aprendizaje y por lo que han podido ganar en una posibilidad de trabajo colaborativo, de tener esa capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Ese tipo de acciones tendríamos que empezarlas a involucrar de una manera más clara. Hoy el modelo educativo que se está planteando tiende a movernos hacia esa dirección y a dejar un poco el tema en donde el maestro simplemente dirija la clase, el otro reciba la información, trate de procesar, y entonces ahí es donde tenemos que trabajar mucho todos para que eso suceda. Vamos al corte, estamos con Alejandro Gómez Levi, él es presidente de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco. Volvemos a seguir analizando el ICRE y otros temas educativos. Bueno, de regreso en Perspectivas. Belén, nos escriben a través de Twitter, nos dice Arturo Ayala, el acuerdo de paz debe incluir cláusula en la cual las FARC y el gobierno renuncien al negocio del narcotráfico. Deben incluir una política económica que permita generar oportunidades laborales y de actividades productivas para los colombianos y no se vayan al negocio del narcotráfico. Esto es uno de los elementos que los partidarios del no pusieron sobre la mesa, que no había ninguna garantía. Y aparte ninguna referencia explícita en el acuerdo al tema de la relación entre el narco y las FARC.
Pero qué bueno que también coloca el tema del gobierno, porque durante mucho tiempo el gobierno mexicano estuvo alimentando grupos paramilitares también vinculados al narcotráfico para contrarrestar el avance territorial que tenían las FARC. Creo que es uno de los elementos que más ruido causó dentro del acuerdo, ¿no? El asunto de el vínculo con el narco y también, bueno, un elemento más que no tocamos, si las FARC se van a convertir en un partido político o no. Bueno, que en el caso del País Vasco con ETA, una parte de ETA se convirtió en un partido político que, por cierto, ahorita gobierna ciudades muy importantes. Bueno, todo apunta, ¿no?, a que pudiera ser que pudiera convertirse en un partido político. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Arturo, Gracias por el comentario. Y bueno, estamos con Alejandro Gómez Levy, él es presidente de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco, analizando el ICRE. Y otro elemento, Alejandro, no sé cómo salimos, por ejemplo, en el tema de los profesores. En comparativa nacional, entiendo que si nos comparamos a nivel internacional estaremos bajones en esa área, pero a nivel nacional, ¿cómo salimos en términos de la calidad de nuestros maestros? Mira, la idoneidad de los futuros maestros salimos en 11, en un 63%, 63.9%. Y esto lo que mide es cuántos salieron con idoneidad de los que egresaron de normales. Esto principalmente está midiendo, digamos, la educación pública de la normal. En este caso salimos casi con 64. Sin embargo, hay una buena noticia para Jalisco. En las últimas evaluaciones y en las últimas evaluaciones que se han hecho, porque esta es de un año anterior, salimos y trae algún promedio hacia atrás, que hace que caigamos un poquito. Pero si nos vemos en este año, el 98%, por ejemplo, de la Benemérita Normal de Jalisco salió idóneo. El 98%. Sí, el 98%. Eso es muy bueno. Normal de educadores de preescolar, 99%, en la Escuela Superior de Jalisco el 97% y en la Escuela Superior del Estado el 100%. Esto quiere decir que está haciéndose un trabajo mejor dentro de las escuelas normales. Y creo que esta administración tuvo uno de los cambios, se anticipó y empezó a nombrar a directores nuevos dentro de las normales que permitiera desde hace 3 años ingresar a agentes que transformaran para mejor las normales. Eso yo creo que ha ayudado. Sí, porque antes estábamos en porcentajes del 50-60% de idóneos, ¿no? Que sobre esa base se elegía a quién podía tener una plaza en el sistema educativo. Ahora, esto nos quiere decir que tenemos una variedad más grande para escoger. Es correcto. Veníamos del 63 y hemos estado subiendo hacia los 90, niveles del 90. Oye, Alejandro, antes de que nos cuentes un poquito más de estos resultados, la metodología que utilizaron, y tengo una duda, este análisis o esta recolección de datos, ¿se hace solamente en escuelas públicas o también involucró escuelas privadas? Esto es, digamos, que es la información que saca el INE, que evalúa escuelas públicas y escuelas privadas. Escuelas privadas. Principalmente, como estamos evaluando la responsabilidad que tiene el Estado en la educación, estamos principalmente sacando escuelas públicas. ¿Por qué? Porque realmente el que tiene la rectoría de la educación es el Estado, tanto federal como estatal, y sobre escuelas públicas. Tienes de alguna manera una línea a través de la SEP, la UNAM y otras hacia las escuelas privadas, pero no tienes una rectoría, ¿no? No puedes mover, ni quitar, ni administrar el sistema privado, digamos. ¿No? Esa es un poquito la diferencia, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué les dijo Alejandro, el secretario Ayón? Te lo pregunto porque escuché una declaración en donde decía, ¿cómo me piden que tenga infraestructura en algunas escuelas con áreas deportivas, con áreas culturales, recreación, si tengo todavía escuelas provisionales, si tengo que resolver muchísimos problemas de la administración anterior? ¿Crees que la reacción fue positiva? ¿Cómo viste al secretario en la presentación? Yo creo que la reacción ha sido muy positiva. Lo que hemos encontrado en Jalisco no lo hemos encontrado en otros estados. Sí. Hemos encontrado no en todo coincidimos, ni en todo debemos de hacer que esto, pero sí hemos encontrado una recepción abierta. Nos ha abierto los libros de la Secretaría de tal forma que nosotros como sociedad civil hemos podido tener acceso a la nómina, por ejemplo, de los maestros, a los gastos específicos del sistema educativo y al mismo tiempo también a promover e ingerir con ideas y propuestas que mejoren el sistema educativo. Y creo que ha sido abierto a escuchar o actuar en muchos de los sentidos. Creo que por otro lado sí tenemos un secretario que para mi gusto es un secretario que se diferencia de muchos de los otros secretarios que tenemos en otros estados, en donde al abrirse a este juego le exige y de alguna manera
ha dado, para mi gusto, resultados positivos para el Estado, ¿no? Que se verán a lo mejor reflejados en futuras evaluaciones. Entonces digamos que hay sensibilidad por parte del sistema educativo jalisciense, por parte del secretario para entrarle a este tipo de temas. ¿No te puso algún plazo o te dijo, sabes que el lugar 26 no nos gusta, es un lugar que no es para Jalisco, queremos estar en tal lugar en los próximos años? ¿Te puso algún objetivo? Nosotros cuando presentamos, esto desgraciadamente cambió de nosotros teníamos un índice que le llamamos IDEI, que era lo mismo que hacíamos. Lo tuvimos que suspender porque cambiaron los esquemas de Planea con lo que era la evaluación anterior. Eso nos hizo que no pudiéramos comparar una cosa con la otra y decidimos hacer un índice totalmente diferente. En aquel entonces, tanto el gobernador como el secretario dijeron, nosotros queremos estar dentro de los primeros 5 lugares. Y creo que de alguna u otra manera siguen queriendo estar dentro de... Y hay esperanza en esto, te voy a decir por qué. Porque entre el lugar que tiene Jalisco en su calificación y probablemente el lugar 5, tenemos 1.2 de diferencia. Y eso se puede mover muy rápido si algunos de los indicadores se mejoran, ¿sí me entiendes? Entonces creo que si se actúa con respecto a permanencia, si se actúa con respecto a reforzar el aprendizaje de los niños con capacidades diferentes, si se refuerzan los temas de escuelas, espacios de recreación que se están haciendo. Escuelas de tiempo completo famosas. Escuelas de tiempo completo. Eso nos va a hacer movernos un poco hacia adelante, ¿no? Vamos a depender de lo que se movieron los otros estados, pero de alguna forma creo que se están haciendo en todos esos temas cosas. Bueno, nada más como paréntesis en relación a lo de las escuelas de tiempo completo, que es muy probable que no se le dé continuidad, no solamente en el siguiente sexenio, sino incluso en ante la falta de presupuesto, que es otro de los grandes temas, los recortes presupuestales, Alejandro. Los recortes salvajes en educación. Sí, aquí creo que hay un punto bien importante que tenemos que nosotros como sociedad empezar a verlo de forma diferente. El tema de la educación es un tema tan complejo que no lo podemos dejar solamente al gobierno que reaccione y responsabilizarlo de eso. Ellos van a tener que ser siempre los ejecutores de esa política y tienen que ser eficaces en esa ejecución. Pero nosotros como sociedad tenemos que empezar a plantear los temas de una manera más anticipada y que nosotros podamos lograr que las políticas educativas se mantengan en el mediano y largo plazo. Lo que ha matado a México en este tema y en otros tantos ha sido que no tengamos una visión muy clara de a dónde queremos llegar y que la mantengamos en el tiempo. Porque viene un político nuevo y dependiendo de las condiciones que tenga, pues bueno, si la cosa se pone complicada, pues mejor patea el bote. Claro. Y eso es lo que nos ha pasado. Entonces hemos planteado nosotros hoy un tema en donde la sociedad civil tiene que empezar a trabajar en este sentido, ¿no? Ahora, bueno, te lo pregunto prácticamente, Alejandro, cada que te entrevisto, pero ya vi un par de mensajes que nos mandan a través de redes sociales, entonces te lo vuelvo a preguntar. Mexicanos Primero trabaja porque se privatice la educación, 1, que es un asunto que siempre se discute, y 2, si en realidad ustedes son la cara, digamos, de ciertas empresas que quieren participar en el tema de la educación. Mira, yo creo que yo me veo como un ciudadano muy interesado en el tema de educación. Los que nos respaldan también son ciudadanos mexicanos que están muy interesados en ver a México transformarse a un país que funcione mejor. La educación pública es la única forma, para mi gusto, fundamental de transformar un país. O sea, el país que se quiera transformar necesita de escuelas públicas que hagan que sus niños tengan las capacidades y competencias necesarias para enfrentar los retos de la vida. Y esto que nos haga ser un país mucho más competitivo y que económicamente podamos desarrollarnos. Entonces, ¿cómo voy a estar a favor de privatizar la educación cuando no tenemos cuando nosotros como país tenemos que garantizarle a todos los niños y niñas el derecho a aprender? Yo quisiera tener escuelas públicas de excelencia en donde yo dijera, mis hijos van para allá. No puedo presumir eso. Me encantaría poderlo hacer. Y me encantaría que todos los maestros que están en la escuela pública dijeran, yo voy a meter a mis hijos ahí. Y no que otros maestros metan a escuelas públicas, o que en Chiapas los ninis o los triquis se tengan que cambiar a una escuela privada porque no los dejaron sin clases las escuelas públicas. Eso no podemos seguir viendo en México. Tenemos que ver escuelas públicas sólidas. Entonces no hay ninguna agenda oculta de privatización de la educación promovida por Mexicanos Primero. De ninguna forma, para nada. ¿Cuándo vuelven a realizar esta medición?
Estas mediciones van a ser cada 2 años y esto lo hicimos en función del mismo ritmo que el INE marcó para Planea, que va a ser bianual. Y en el sentido, ya nos quedan un par de minutos para despedir, Alejandro, ¿cómo ves la implementación de la reforma educativa, las negociaciones que ha habido en torno a la reforma educativa? Se está haciendo una comisión en el Senado para discutir la reforma elemento por elemento e incluso quitarle esta cosa que le dicen que es la parte punitiva de la reforma, que es el asunto de la permanencia y todo ese debate. ¿Cómo has visto los debates posteriores a la reforma? Yo siento que la reforma de entrada probablemente a lo mejor se operó mal en cuanto a su implementación o se dio a entender mal. Creo que los incentivos, en lugar de decir los maestros, hoy te tienes que evaluar y es forzoso y todo, pues más bien volteársela, ¿no? Si te evalúas vas a tener estas condiciones y estas características y apostarle a los maestros que quieran empezar a superarse. Hoy, por ejemplo, en Jalisco podemos decir que casi el 31% de los directores están con nuevas condiciones, están entrando por examen de oposición a las escuelas. Eso es una gran noticia. Yo estuve en un evento en donde estamos becando a 400 directores, junto con el Estado, junto con iniciativa privada, con recursos, les vamos a dar un curso para dirección, para mejorar sus capacidades de dirección, con el TEC y con Cambridge University. Y esto está abriendo posibilidades muy interesantes para aquellas personas que no pudieron haber llegado a esa posición de otra manera antes de la reforma. Hoy están llegando jóvenes con nuevas intenciones, con nuevas iniciativas, y eso creo que es una muy buena semilla que va a empezar a transformar. Pero entonces, ¿crees que se puso mucho el acento en la parte del castigo, de la sanción? Sí. Y no tanto en lo que este sistema te podía dar en términos de beneficios personales. Es correcto. Magistrales. Es correcto. Alejandro, gracias. Muchísimas gracias. Vámonos. Enrique, nos vemos hasta el miércoles. 9 de la noche. Muy buenas noches.